Ya estamos por aquí, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Federico, ¿qué tal? Gracias a todas las personas que nos acompañan este miércoles de conteos electorales. Muy bien, Arturo, gracias. Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte, Julio, Arturo también y a la audiencia de Astillero. Muy bien, muchas gracias. Llega en este preciso instante. Daniela. Estoy en suspenso hasta el último segundo, si aparece. ¿No? Se espera y luego ya dice, aquí este es el momento. No. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Fede. Pues ya estamos aquí en la mesa postelectoral. A ver cómo han sido días intensos, sin duda. Sí, así es. Federico, ¿qué decir de lo que ha ido pasando en estos días posteriores a la elección presidencial? Y sobre todo, ¿qué nuevos elementos ves en el escenario? Que entre otras cosas, pues de pronto lo que aquella noche del domingo y la primera hora o las primeras 2 horas de la madrugada del lunes parecía la aceptación de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada de que habían sido derrotados y que no había mucho que hacer, lo cual parecía un gesto civilizado de una oposición que seguramente buscaría reorganizarse, replantear, pero que bueno, que aceptaba. Y ahora se ha pasado ya una etapa en la cual están ya denunciando que sí reconocen los resultados, pero son producto de un largo proceso inequitativo. En fin, ¿qué opinas, Federico? ¿Y qué elementos ves ahora sobre la mesa? Hay varios que no teníamos esa tarde del domingo donde tuvimos este sub y baja democrático. Vimos primero, como tú bien lo has descrito, una Xóchitl que se dio como ganadora, luego una Xóchitl que, primero en voz de Claudia Sheinbaum, nos enteramos, había reconocido la derrota. Luego yo llego a casa, veo que también Taboada reconoce la derrota y yo siempre tengo una pelea interna entre el candor que me produce la ilusión de un mejor país, donde, por ejemplo, la democracia se afiance, una cultura verdaderamente democrática alcance realmente a la costumbre política de esta clase de política que es realmente lamentable en casi su totalidad. Entonces estuve hasta a punto de tuitear, les confieso. Decir, bueno, aquí estamos ante la verdadera actitud democrática que todo el pueblo de México le viene exigiendo a una oposición que no ha encontrado jamás cómo sustentar la supuesta defensa de la democracia con su actitud de go negative, de envenenar la deliberación pública, de enredar el proceso electoral con unas narrativas absolutamente tramposas que podríamos llamar hasta terrorismo mediático, es decir, instalar en el votante, y no lo consiguieron, y Castañeda tiene que estar revisando por lo menos sus teorías, si no es que otros papeles que tiene él por allí, qué pasó con el Go Negative en México. México le está dando lecciones muy importantes de política al mundo. Yo creo que vienen aquí a aprender muchas personas qué está ocurriendo, por qué México tiene estas particularidades, por qué no encendió aquí el manual del Go Negative. Luego vemos a una Xóchitl que muy pronto no sabemos qué tanto está en ella o qué tanto está en una porción de la oposición que ha decidido seguir en el encono, seguir en el desafío a la civilidad y a la democracia, que plantea ahora ya movilizaciones, voto por voto, y se aferra a dos relatos que no se condicen ni con lo que dice el INE, las autoridades, ni tampoco otra porción de la oposición que dice, ¿saben qué? Esto ha sido una derrota enorme y tenemos que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido y empezar un proceso de autocrítica. No, hay una porción y que yo me animo a hipotetizar que allí detrás debe estar Claudio X y todo lo que fue la desastrosa conducción de campaña de Xóchitl Gálvez, diciendo, no, yo me aferro a molestar, a enredar el proceso de la transición, del cambio de poder, de la 4T, a interferir, a invitar a la calle a mucha gente a la que quiero seguir convenciendo de que aquí hubo fraude, elección de Estado y una serie de condiciones que no están en la evidencia. Por supuesto que si quieren impugnar están en su derecho, me parece muy bien. Hay una normatividad electoral que lo permite. Ya salió el consejero Faz a decir, por supuesto, se van a revisar el 60% de las casillas y se va a revisar todo lo que los partidos quieran revisar, porque esa es la normatividad electoral. En todos los procesos de los últimos sexenios se ha hecho este tipo de revisión. No olvidemos el 2006,
donde le negaron los que hoy reclaman el voto por voto, casilla por casilla, esa condición a los que en aquel momento lo reclamaban cuando la diferencia por la presidencia había sido solo de medio punto porcentual. Hoy, con 30 puntos de diferencia, estos cuates se atreven a seguir queriendo instalar la narrativa del fraude, la narrativa de la elección de Estado, la narrativa de que la injerencia presidencial, que seguramente en alguna mañanera debe haber algún tipo de alteración de las normas electorales, seguramente esto puede suceder, habrá que verlo, seguramente hay inconsistencias entre las sábanas o los resultados de las casillas computados por los ciudadanos, jefes de casilla, con lo que después resulte del conteo distrital que hace la autoridad, seguramente va a haber las inconsistencias que hay en todos estos procesos donde se involucra a millones de personas, pero comprar esa narrativa o en querer seguir instalándola, me parece un hecho de profunda deslealtad democrática y que nos habla del negacionismo de una oposición que se aferra a una vocación suicida. No han tenido suficiente lección histórica con los resultados del pasado domingo, quieren aferrarse, repito, esta conducción muy puntual, que debemos estar hablando de 5 o 6 cabezas que en este momento se aferran y probablemente le indican a Xochitl: este es el camino, la resistencia, llamar a la defensa de nuestra democracia. Creo que la democracia de México, más allá de un factor que sí creo que hay que poner sobre la mesa, sí, que es la intervención del crimen organizado, la democracia en México goza de muy buena salud. Vaya, vaya. Bueno, vamos a seguir adelante. Daniela Barragán, ¿qué opinas de qué lectura del domingo y de lo que ha sucedido de entonces a ahora, que es un mundo de cosas? Pero bueno, Dani, por favor, tu punto de vista. Creo que yo lo sigo viendo un tanto improvisados en la derrota. Si construimos la historia que vimos el domingo por la noche, o sea, primero el hecho muy vergonzoso de que Xochitl sale a decir apenas cerradas las casillas que ella había ganado, que no solamente había ganado la presidencia, sino que la alianza del PRD había ganado absolutamente todo lo que podía, lo que estaba en juego. La deja como en una posición muy vergonzosa. Luego hay una serie de tweets que ella sube en el que ella dice: no te vayas a dormir, hay que vigilar el voto. Quieren que te vayas a dormir pensando en que ya ganaron. Ojo, vamos a defender el voto. O sea, construyendo una narrativa de que pues a esta señora le están haciendo fraude electoral. Si alguien viniera desde afuera y leyera esos tweets, pues perfectamente podría decir: a esta candidata de la oposición le están haciendo un fraude. Sorpresivamente sale a decir que después, ya con la cara que todos vimos, admitir la derrota, decir que habló con Claudia, e incluso todavía al momento de despedirse dice: nos vemos en 3 o en 6 años. O sea, ya estábamos viendo el fin de Xochitl, escoltada por sus chambelanes Zambrano, Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, hasta ahí ya teníamos un capítulo que tenía inicio, desarrollo, esa resistencia a través de Twitter, y ya la conclusión. Creo yo que, o sea, veníamos apuntando que sí se estaba preparando una especie de escenario para una impugnación, pero esa impugnación también tenía que venir acompañada de una buena votación para ellos, cosa que no existió. Lo que vimos el domingo fue una verdadera paliza para los partidos de oposición, para la candidatura de Xochitl Gálvez. Entonces, pues podrían tener su escenario de la impugnación preparado, pero pues les faltaron los votos, ¿no? Para tener esa fortaleza de ir a decir: tenemos que impugnar porque el triunfo puede ser nuestro. Entonces creo que por la diferencia que sale al menos el domingo, pues ya se dan por vencidos, y lo que parece que es lo que los obliga a regresar ayer en nado sincronizado, todos en coro, Claudia X González, Alejandro Moreno Cárdenas, que ahí abro un gran paréntesis. Es verdaderamente sorprendente escuchar que el PRI ahora es el que defiende los votos cuando el PRI es el padre de los fraudes electorales, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que ver. Y también una joya escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas decir que van por el voto por voto, casilla por casilla, cuando pues ese fue un lema no solo de López Obrador, sino de millones de personas que estuvieron marchando muchos días después del fraude electoral, que estuvieron en un campamento resistiendo contra el Estado,
pero bueno, ahorita a ellos se les hace muy fácil subir una fotografía con camisa blanca y remangada, haciendo como que trabajan y pidiendo el voto por voto. O sea, su resistencia, la verdad, luce muy, muy cómoda en comparación con la resistencia que hubo, por ejemplo, en 2006, pero cierro ese paréntesis. Y salen, yo creo que obligados, sobre todo por estas voces de estas personas que, pues más que analistas serios, están cayendo en el papel de bufones en toda esta tragedia del PRIAN-RD. Son personas que están exigiendo que aparezca Xochitl Gálvez, que le están reclamando a ella y a Tahuada que por qué reconoció la derrota tan rápido, que por qué se entregó, que por qué no los defendió. Entonces creo que todas esas voces sí hicieron una ola que los obliga a decir, bueno, pues sí tenemos que salir y aquí están los puntos de que vamos a impugnar, y empiezan a recoger ese escenario que parecía desmantelado el domingo por la noche, el lunes en la madrugada, pero pues está muy forzada toda la historia, sobre todo cuando desde Morena, lo que escuchamos hoy el presidente López Obrador, es que cuando le preguntan, ¿usted está de acuerdo con un voto por voto, casilla por casilla? Pues claramente lo va a estar. O sea, creo que también el INE no tendría por qué tener algún reparo en decir que no se abre el 60, que se abre el 80, como le están solicitando, porque si se cumple esa exigencia, la principal beneficiada va a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque eso se va a convertir en más legitimidad para ella y es lo que necesita, sobre todo porque pues tenemos, que es un tema que seguramente vamos a hablar más adelante, la situación que ocurrió con los mercados, muchos poderes que van a estar muy molestos también por el triunfo arrollador de la izquierda, el asunto de que sea mujer también se le van a ir encima, entonces lo que ella necesita es legitimidad, ya la tiene, pero si se está generando todo este escenario de que hubo fraude, que se abran las boletas, que se abran todas. Yo creo que ahí tienen que ser muy cautos en el equipo de Morena de aceptar esos recuentos, porque es una inversión para el futuro de la propia Claudia Sheinbaum y del proyecto en general. La izquierda no se puede negar a una apertura de casillas cuando la izquierda padeció la negativa del Estado para abrir unas casillas. En ese momento creo que se abrió menos del 10%. Entonces, que se abran todas, no tiene que haber ningún problema con ello, y porque incluso los resultados, el peor puede ser que haya más votos para Xochitl, que se refleje en una o dos posiciones en el Congreso, que haya más votos para Maynes, más votos para Claudia y menos para Xochitl. O sea, no hay un escenario catastrófico en la apertura de casillas y creo que lo tienen que aceptar. Es, como digo, una inversión de legitimidad, y la izquierda puede darse ese gusto después de que el domingo la gente pues demostró que apoya, demostró que es capaz de estar defendiendo esta victoria. Entonces, pues ahí está el reto, y también aprovecharse de que están muy debilitados y de que están toda la derecha como falta de esa autocrítica, porque se están poniendo en el papel 100% de víctimas. O sea, es el Estado, son las mañaneras, qué es lo del crimen, qué es todo, menos lo que es Alito, menos lo que es Marco Cortés, lo que es el PRI, lo que es el PAN, lo que es Claudia X González, que creo que es un personaje que ahorita no ha caído ningún peso sobre él por la cantidad de errores y fracasos que tienen. O sea, parece que todo lo hicieron bien en todo este tiempo. Entonces es necesario que también la izquierda se active y se aproveche de lo debilitados que están y del ridículo que están haciendo sobre todo. Gracias, Daniela. Arturo Cano, por favor, tu reflexión sobre lo sucedido este domingo y lo que ha ido pasando de entonces a hoy. Arturo. Pues verdaderamente, Julio, yo a ustedes los veo muy poco preparados para la nueva coyuntura del país por los comentarios que escucho. Yo aquí ya estoy listo. Ándale. Yo aquí ya estoy listo para la nueva política, porque, digo, además listo tanto para la cadena como para liberar las cadenas. Oye, sí estabas muy preparado. No, sí estoy preparado, porque, caray, ¿cómo nos podemos analizar el escenario postelectoral si no estamos preparados con nuestras cadenas, nuestro serrucho o aquellas tijeras poderosas para quitar o poner o volver a poner casillas? ¿Qué onda, verdad, Arturo Cano? Está bien que estés preparado así, habla muy bien de tu anticipación histórica y cívica, pero ¿qué onda? Explícanos, por favor, cómo va este país
de aquellos a quienes les quitaron las cadenas, la heroína libertadora Denise Dresser, entre otros, y que sin embargo, a pesar de ello, pues sí, ahora volvieron, como ya lo has ejemplificado, a encadenarse y estar ahí atrapados. Arturo. Julio, tuvieron un sexenio para explicarse el tráiler que les pasó encima en 2018. No lo consiguieron, renunciaron a eso. Se quedaron con consignas, con análisis baratos, claro, con las grandes bocinas de los medios, porque siguieron siendo las voces más importantes en los medios de comunicación. Y después de los resultados de este domingo, yo no sé si van a tardar un siglo, o probablemente tarden un siglo, en poder entender la locomotora que les pasó encima, mucho más grande que el tráiler del 18. Hay una renuncia a entender la nueva realidad del nuevo tablero político y también una arrogancia tremenda de parte de destacados representantes de lo que conocemos como la opinocracia, que no es otra cosa sino aquellas personas que llevan 2 décadas o más siendo las voces principales en los programas de televisión, en los foros con mayor audiencia. Hay una tendencia a la simplificación, a una renuncia a comprender qué es lo que está detrás de este voto masivo por Morena. No han entendido, y lo expresó muy bien la doctora Dresser con esta desafortunada frase, porque se creen los salvadores de la nación, los salvapatrias, se creen que construyeron un mundo ideal y en realidad lo que construyeron fue una transición fallida. La derrota de este domingo es la derrota de los partidos del Pacto por México. En 2012 hicieron ese pacto para darle continuidad a un edificio que había comenzado a construir de la Madrid, que afinó o perfeccionó Zedillo con todo un entramado jurídico, constitucional, legal, para cuidar y beneficiar a las élites, olvidando, dejando de lado a las grandes mayorías del país. Y esas grandes mayorías, según nos indica la votación de este domingo, pues se la siguen cobrando al PRI, PAN y lo que queda, ya podemos decir que lo que ya no queda del PRD, ¿no? Entonces creo que nos hace falta, o iremos en los siguientes días analizando, desglosando estos resultados. De entrada podemos decir pues que derrumbaron varios mitos, ¿no? El mito de que las clases medias no iban a votar por la 4T. Ganó Claudia Sheinbaum en todos los estratos sociales y en todas las regiones del país. Creo que, según vi algunos números, solamente en el estado de Aguascalientes ganó Xóchitl Gálvez. Y así, como ese, pues muchos otros mitos, ¿no? Esto me lleva a otra reflexión. Defendían, viendo ahora el comportamiento de la oposición y los ataques que lanzan contra la autoridad electoral, incluso el enojo que tienen por este pronunciamiento de la ministra presidente de la Suprema Corte, pues va quedando claro que no defendían a la Corte, que no defendían al INE, que defendían la posibilidad de regresar o de recuperar ese régimen de la transición del cual fueron ampliamente beneficiarios. Bien, gracias Arturo. Gracias Arturo Cano. Vamos ahora, Federico Bonazo, de lo que está sucediendo hoy están los cómputos distritales en los cuales particularmente la oposición, el PRIAN, antes decíamos PRIAN-RD, pero ahora sí yo creo que ya es solamente PRIAN, ya de manera natural. El PRIAN está buscando evitar que haya la mayoría calificada en las cámaras y hablan de la sobrerepresentación. Acabo de hablar hace algunos minutos con Hamlet Almaguer,
diputado de Morena, representante suplente de Morena ante el INE, y él explica que no es así, sino una táctica en la cual hubo los diferentes partidos, el Verde y el del Trabajo, tuvieron votaciones por su lado que fueron importantes. En fin, la lucha hoy parece estar centrada en evitar que Morena tenga mayoría calificada, porque ello implicaría permitir o tener la gran posibilidad aritmética de que pudiesen ser aprobadas reformas constitucionales profundas. ¿Cómo ves esta pelea por la mayoría calificada o la sobrerepresentación, Federico? Bueno, en la Cámara de Diputados tienen la mayoría calificada. Dudo mucho que cualquier recuento, ya el cómputo distrital, vaya a alterar lo que ha dicho el PREP al respecto. Me parece que eso es inmodificable porque estamos hablando de una cantidad muy grande de diputados. En alianza siempre, esto es importante recordarlo. Morena tiene hace una elección en la Cámara de Diputados parecida a la del 18, un poquitito más, pero lo que cambia ahí es la relación, sobre todo el Partido Verde, con los otros partidos. Retrocede el PRAN, retrocede muchísimo el PRI, ni hablar del PRD. Entonces, PT y Partido Verde le dan esta mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. No llega, según los últimos datos, a la mayoría calificada en el Senado. Le estarían faltando 2 senadores para alcanzar ahí la mayoría calificada. Quedaría un reducto de resistencia legislativa a la mayoría de la alianza de la 4T en ambas cámaras. Esto nos habla de algo increíble, que el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, es hoy la segunda fuerza política en este país. Y eso es una señal de alarma. No es que nos estemos alarmando ahora al ver los resultados. Lo hemos dicho en tantas mesas de análisis aquí en Astillero y en otros sitios. Julio, tú destacadamente, y también Arturo y Dani, de que el crecimiento de esta opción absolutamente oportunista que es el Partido Verde no es del todo festejable por aquellos que creemos en cierto programa ético como conducta, como brújula programática de los partidos políticos. Estamos ante un negocio político que se vende al mejor postor y que vamos a ver a lo largo de este sexenio cómo vende, por lo menos hasta antes de las elecciones intermedias, ese poder que ha adquirido. Está pendiente ahora el tema de la reforma judicial, que parece la única de las reformas que había propuesto el presidente, que él mismo va a llevar a cabo o va a mantener como pelea, como interés muy particular en esta reconfiguración del Congreso que le va a tocar a él durante un mes. Él va a poder seguir siendo presidente de la República con un mes de un Congreso completamente diferente y absolutamente, salvo por este detalle de los 2 senadores que decíamos, favorable a la causa de la 4T. Y las señales que están incluso dichas por él mismo en la mañanera, aunque él tuvo, digamos, el prurito político de decir, lo voy a consultar con Claudia, no quiero imponer nada. Pero evidentemente yo creo que van a intentar avanzar por allí en una reforma judicial que deberíamos ahora, con la lupa que quizás no nos dio tiempo en algún momento a algunos, otros sí, revisar al detalle, a ver qué significa exactamente, para por lo menos desde la discusión pública intentar lanzar algún tipo, si no de objeción, de comentario y de debate público sobre lo que representa, por ejemplo, que todos los jueces sean electos, porque hay varios problemas allí, algunos de concepción, de diseño institucional, pero hay otros problemas prácticos. Por ejemplo, si hay una renovación absoluta del Poder Judicial, se genera, por no sabemos cuánto tiempo, un vacío en la justicia. Entonces hay que evaluar muy bien los mecanismos con los cuales se llevaría a cabo semejante cambio en el Poder Judicial. Y además yo creo que no hay que sacar el dedo de revisar que todo el sistema de procuración de justicia necesita ser desafiado, pensado, criticado, para que la política nueva o el diseño nuevo o cualquier cambio constitucional al respecto incluya también a esa primera parte del proceso de justicia que son las fiscalías. Creo que se pone muy interesante, creo que esto es quizás una perogrullada, pero vale la pena siempre que se pueda remarcarlo. Le ha sido otorgado a Morena, a Claudia Sheinbaum, a los representantes populares de la alianza que ellos dirigen, un enorme mandato popular, un importantísimo mandato popular que no puede estar separado de la responsabilidad que ese mismo mandato
representa. Es decir, aquí esperemos todos, habría señales positivas, al menos por lo declarado por Claudia Sheinbaum, de que van a maniobrar con responsabilidad ante ese enorme poder que le ha otorgado la ciudadanía a la 4T. Veremos, es tremendo pensar en un PRI que hoy ocupa el cuarto lugar en la Cámara de Diputados y de Senadores, el cuarto, por abajo del PT y del Verde Ecologista. Bien, Federico, gracias. Daniela, ¿qué opinas de ese, pues lo que podría considerarse un cambio real de los factores sustanciales del orden, hasta el orden, prelaciones y demás, en cuanto al sistema político y electoral mexicano partidista, con estos cambios en los que de pronto nos dicen el Partido Verde puede quedar como la tercera fuerza electoral por encima de Acción Nacional? Y esta lucha que se está dando para tratar de evitar que haya la mayoría calificada y lo que ello implica de posibilidades de reforma y aliados de poder hacer reformas constitucionales. Daniela, por favor. Bueno, por un lado, lo del Verde sí es sorprendente porque ya encontró a quien le dio su alianza más fructífera, ni con el PRI ni con el PAN, porque es un partido que ha vivido de las alianzas. Le fue también como con Morena, porque ya justo estaba sacando los datos, duplicó sus votos, ¿no? Y no solamente para la presidencia, sino senadurías y diputaciones, o sea, nunca le había ido también al Verde como en este año. Entonces, a mí lo que me preocupa es que creo que hasta el momento no tenemos muy claro a qué intereses sirve el Verde realmente, ¿no? O sea, sabemos que detrás de él está este señor que es el eterno niño verde, que también es un hombre de bajo perfil, que pues es empresario, pero o sea, creo que, o al menos yo no ubico bien a quién obedece el Verde, pero el punto es que la gente ya le entregó poder y mucho poder, ¿no? Hace una semana lo hablábamos de esta posibilidad que ya se concreta, y bueno, Morena ya se encargó de empoderarlo, entonces ojalá las negociaciones y los compromisos estén muy fuertes para que en determinado momento el Verde no sea ese factor que juegue en contra de Morena, al ser las personas de este partido que pues con convicciones, con ideología, yo al menos no las veo, porque también recuerden el otro factor de que el Verde funcionó como ese colchón para los expriistas, ¿no? Entonces, está muy endeble, desafortunadamente, esta alianza, porque sí tiene muchas personas que solamente van a ver por el beneficio propio. Entonces, ojalá Morena lo tenga contemplado, lo tenga bien medido, porque pues eso puede jugar en su contra en determinado momento. Y ahorita, desafortunadamente, lo que tenemos es que este partido que viola la ley, que hace fraudes con contratación de talleres en línea, como lo demostramos hace una semana, pues ya dejó de ser de ese cúmulo de partidos que siempre se están como jugando el registro, pues no, ahora le va muy bien y podría alcanzar hasta 77 legisladores, cuando pues hace algunos años tenía 5 senadores, 17 diputados, o sea, una fuerza muy menor, pero bueno, pues ya Morena se encargó de empoderarlo. Del otro lado, quizá va a sonar como una carta a los Reyes Magos, pero creo que también Morena tiene que ser muy consciente del poder que ya la gente le dio. O sea, la gente está demostrando que está muy politizada, a diferencia de lo que dicen en estas mesas, de que la gente solamente hace lo que López Obrador les dice. Creo que la gente está muy metida en todo lo que hace el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, o sea, está de verdad muy activa. Entonces, si ya decidió la gente que quiere cambios sustanciales, por ejemplo, que quiere cambiar de fondo el Poder Judicial y por eso decidió votar Verde, PT y Morena, creo que los legisladores tendrían también que demostrar que son capaces de hacer un buen ejercicio de debate público. O sea, yo la verdad no quiero ver que los legisladores de Morena les llegue una ley y la aprueben así sin más, ¿no? Creo que tienen que demostrar que es un partido que estudia lo que el Ejecutivo le manda, respetando la autonomía que debe haber,
que estudian, que debaten, que escuchan, que nutren, que quitan, y no simplemente que el legislativo se convierta en un pase automático de lo que manda el ejecutivo. Creo que ahí también tienen ese reto de demostrar que pueden ser una mayoría responsable, porque nos sorprende, y ahorita están todos muy escandalizados de que un partido tenga mayoría, cuando el PRI siempre la tuvo, ¿no? O sea, cuando el presupuesto se aprobaba a su gusto, al gusto del presidente, al gusto del secretario de Hacienda, y no pasaba nada, tanto que teníamos un ramo que se conocía como el ramo de los moches, o sea, y eso eso lo teníamos apenas en 2018, ¿no? Se nos olvida a veces. Pero sí creo que Morena tendría que hacer ese ejercicio de demostrarle a la gente que son buenos, que no solamente merecen estar en la presidencia, sino que también son buenos legisladores. Sé, insisto, que suena como carta a los Reyes Magos, pero creo que la gente también se merece eso luego de que les depositó tanto poder a los 3 partidos, luego de que pues casi logra o está por lograrse este plan C. Entonces creo que ese sería una tarea para Morena. Bien, Daniela, gracias. Antes de ir con Arturo Cano, déjenme compartir algo de lo que incluso iniciamos el programa dando un video de personas que estaban protestando por la introducción de paquetes no explicados a uno de los sitios de cómputo distrital en Guadalajara, Jalisco. Ayer entrevistamos a Claudia Delgadillo, la candidata de Morena y otros partidos al gobierno de Jalisco, y ella nos hablaba de que estaba convencida de que ella había ganado y que le querían robar la elección y que hoy habría presencia para exigir que hubiera claridad en todo ello. Acusan no al INE, sino al Instituto Electoral de Jalisco de estar controlado por la gente del propio Movimiento Ciudadano. Hoy la propia Claudia Delgadillo puso un tuit en el que informa de que se dirige personalmente. Dice, hoy desde temprano estoy defendiendo la voluntad del pueblo y el voto emitido este domingo, junto con Mario Delgado y Leonel Cota. Hemos recorrido distritos electorales. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco debía iniciar los conteos a las 8 de la mañana, pero en varios distritos no ha empezado. Exigimos transparencia. Pido a nuestros simpatizantes que vigilen pacíficamente. Denunciamos fraude y demandamos cumplimiento de las reglas. No permitiremos que se roben esta elección. Quieren criminalizar la manifestación política, incluso levantándonos falsos. Vamos al distrito 10, donde se detectó robo de boletas. Informaré detalles a través de mis redes y dice fraude naranja en Jalisco. El propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco puso un mensaje en sus redes en el cual también señala el hecho, dice comunicado urgente, en el curso de los cómputos, en todas nuestras sedes distritales y municipales metropolitanas se encuentran personas manifestándose y en algunas de ellas se verifica la presencia de personas armadas que dicen pertenecer a un partido político. Nos enviaron también un video que podemos poner ahora. Es el comunicado general, hay personas armadas y agreden a funcionarios del Instituto Electoral en sedes distritales. Se les pide a personas armadas y agresoras retirarse de las sedes. Esto comenzó a calentarse muy temprano. Miren, tenemos este video en el cual se ve a un presunto funcionario del Instituto Electoral con una bolsa negra en la cual aparentemente llevaría material electoral, boletas electorales, y la gente lo rodeaba y estaría exigiendo que se viera. Ahí está. Muestra lo que trae. Hágalo de una vez. A ver, ¿qué trae ahí? Si no tiene nada que esconder, no te pongas nervioso. No queremos representantes, háblale nada más, es todo, tenemos el derecho, aquí tenemos el derecho, Livia. No, señores, no nos vas a envolver, ábrele nada más. Bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo, es parte de lo suavecito. Juncal Solano, que es activista, fue candidata a puestos de elección popular allá en Jalisco, puso estos mensajes en las redes sociales.
Vamos adelante, por favor. Dice, si algo nos pasa, hacemos responsables a la Policía Estatal de Jalisco y a Movimiento Ciudadano. Compartir, por favor. Encontramos los votos. Y creo que hay también un video, Sebastián. La presidenta del IFPC está mintiendo y pedimos apoyo de la Guardia Nacional. Falso que militantes de Morena busquen irrumpir las juntas distritales donde en este momento se está haciendo el conteo. De manera pacífica, el pueblo de Jalisco quiere el recuento voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué es lo que están haciendo? Intimidándonos, asustándonos para irnos y dejarle la gubernatura a Movimiento Ciudadano cuando es otra la decisión del pueblo de Jalisco y quedó plasmada el pasado 2 de junio, pero a través de irregularidades están queriendo ocultar la verdad. Apóyanos a compartir este video. No nos dejes solos a los jaliscienses. Pedimos el apoyo de la Guardia Nacional porque no se vale lo que nos están haciendo. Juncal Solano es titular de transmisiones por YouTube del Charro Político y otros youtuberos jaliscienses que han estado participando con transmisiones informativas durante ya un buen tiempo con buen éxito en audiencia, y Juncal hace este reporte desde la cobertura informativa que están realizando en este tema. En fin, Arturo Cano, vamos a brincar de lo nacional y de lo dominical. ¿Cómo ves el tema de Jalisco? ¿Cómo ves todo esto donde, al menos hasta hoy en la mañana, todo apuntaba a que Pablo Lemus de MC sería el ganador de esta contienda, aunque están ahorita en los cómputos distritales y habremos de ver qué es lo que sucede? Arturo, ¿cómo ves el tema? Tu micrófono. Parece una cuestión muy delicada y espero que de los dos lados haya sensatez y calmen a la gente que está fuera de las juntas distritales, para que pueda llevarse a cabo el recuento. He visto por ahí, no sé si lo tengan a la mano, un tuit de Jorge Álvarez Maínez, el candidato a la presidencia por MC, que plantea, que hace un llamado a Claudia Sheinbaum a que le respeten en Jalisco lo que dice ser su triunfo, y a quien culpa, cuidándose de quien va a ser la presidenta, a quien culpa es a Mario Delgado. Dice que ojalá le ponga un freno o algo así a las actitudes antidemocráticas de Mario Delgado. Habrá que ver qué pasa en estas horas y ojalá no escale esta situación que se ve muy tensa, porque efectivamente sería de suscitarse un hecho mayor de violencia, pues sería un elemento que podrían utilizar desde el lado opositor para fortalecer este discurso del autoritarismo y de la narrativa del fraude o de las irregularidades en las elecciones. Gracias, Arturo Cano. ¿Cómo ves estas circunstancias, Federico Bonazo, de pues estos recuentos en los cómputos distritales, que lo mismo están algunos exigiendo que se ajusten los datos referentes a la enorme victoria de Morena a nivel nacional, pero en lugares como Jalisco, en el ámbito estatal, hay estas protestas y este asunto que parece ir evolucionando? Mire, está este mensaje de Jorge Álvarez Maínez que dice: esta postura es inaceptable. La ventaja de Pablo Lemus en Jalisco es contundente e inobjetable. Así decía, ¿cómo se llamaba aquel personaje? Jorge de la Vega Domínguez, respecto al triunfo de Salinas de Gortari frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Fue un triunfo legal, contundente e inobjetable. Es lo mismo. Hay más de 100,000 votos de diferencia. Confío en que Claudia Sheinbaum no respalde este exabrupto antidemocrático de Mario Delgado. Jalisco ya votó y votó por Pablo Lemus. Eso dice Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo ves, Federico Bonazo? Sí, lo ha dicho muy bien ya Arturo. Yo creo que hay una diferencia entre Delgadillo y Lemus, a favor de Lemus, de un 3% en Jalisco, y ese 3% cabe un poco en los márgenes, un poquito más, 3.5%, cabe en los márgenes de incertidumbre de todo conteo estadístico. Es decir, ahí hay que esperar, diría yo, a las dos facciones políticas
antes de andar ganando o intentando madrugar con mensajes emocionales, intentando conquistar a la opinión pública, tanto Maynes como todas las autoridades electorales y la gente de Movimiento Ciudadano y de Morena deberían tener la cautela de decir, bueno, vamos a esperar el conteo distrital. El conteo distrital, que es el que hace la autoridad electoral, ratificando o ajustando los resultados del PREP que hacen los ciudadanos, los que son jefes de casilla, puede dar una diferencia. No creo que de 3 puntos, pero bueno, 3 puntos cabe. Lo repito, en el margen estadístico que se llama incertidumbre, margen de incertidumbre, más menos 3%. Habría que checarlo, todo parece ser. Si confiamos en el PREP a nivel nacional, pues deberíamos confiar en el PREP a nivel regional o local. Esto, bueno, también hay que cuestionarlo. Hay que ver quién habita los PREPs locales, porque los PREPs no los maneja la inteligencia artificial, como en algún futuro idílico podríamos desear, siempre y cuando los algoritmos de la inteligencia artificial no estén programados por gente del PRIAN-RD, por ejemplo. Pero tiene que ver con que también son seres humanos con intereses y pulsiones políticas los que están detrás, integran estas instituciones que llamamos autónomas. Entonces, creo que cada caso particular amerita un análisis particular. Yo abonaría, pediría, invitaría a eso, a la serenidad, ¿no? Esto de somos el pueblo, abre la bolsa que tienes ahí es significativo, sintomático de cómo en determinadas instancias, y la instancia electoral no es una excepción, la gente se siente como autoridad, ¿no? Ante lo que ha sido el vacío de la autoridad en tantos otros aspectos. Vamos a ver qué pasa en Jalisco. Creo que no hay, por ahora no he leído yo, pero puedo estarme equivocando, conflicto similar a nivel estatal de gubernatura en otro estado de la República, de las 9 gobernaturas que estaban en pugna. Bien, Federico, gracias. Comparto este tuit de Salomón Chertorivsky, candidato que fue al gobierno de la Ciudad de México. Dice: exigimos lealtad democrática a Partido Morena. Así como nosotros en Ciudad de México con seriedad reconocimos el triunfo de otros, Morena tiene la obligación de reconocer allí donde no ganó, como en Jalisco. Gente armada y golpeando funcionarios en ese estado es inaceptable. Y pone un video que vamos a ponerlo sin audio porque es demasiada estridencia, pero está ese video que él pone como ejemplo de lo que está mencionando de esta gente armada golpeando funcionarios. Y bueno, en esencia, lo que pide o demanda es que haya lealtad democrática, dice Chertorivsky, así como reconocimos en la Ciudad de México, así ahora Morena, pues en reciprocidad debería de reconocer en Jalisco. ¿Qué opinas, Daniela Barragán? Ya nos metemos ahí a los terrenos de Movimiento Ciudadano. Y sí me sorprende un poco que el llamado a la democracia sea Morena y no, por ejemplo, pues al gobernador, a Enrique Alfaro, a las autoridades del Instituto Electoral, a que, o sea, si a nivel nacional se está pidiendo que se abran las boletas, ¿por qué en una elección donde hay entre 2 y 3% de diferencia, pues no las van a abrir? De hecho, también lo que está llamando la atención en esta elección es que la diferencia que hay entre ambos candidatos es el porcentaje que hay de votos nulos. Entonces, regresamos a lo mismo. Si hay dudas, ¿por qué le tienen tanto miedo a la transparencia? O sea, si hay dudas que van a recaer en Movimiento Ciudadano, en el gobernador Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, pues ese partido debería ocupar a su Maynes, a su Chertorivsky y decir pues que se abran, ¿no? Porque claro que se presta la suspicacia de pues el que nada debe, nada teme. Entonces, creo que también están como en un asunto de desesperación porque no les fue tan bien como esperaban. O sea, si estaban muy emocionaditos con lo de la canción de Maynes y que el recibimiento de Maynes en algunas universidades, pero estuvo muy lejos de acercarse al segundo lugar, como le estuvo presumiendo un buen rato. Lo que pasó en Nuevo León también llama mucho la atención porque para todos desde acá, pues sí teníamos como una especie de idea de que Nuevo León era Fosfolandia y ahí Mariana Rodríguez y Samuel García eran los reyes del lugar, y pues resulta que no. Incluso Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ni siquiera, parece que ni siquiera ganó porque también estaba muy apretado, ni siquiera ganó su senaduría y va a llegar pues porque es plurinominal,
pero, o sea, ni por Colosio, que era un presidenciable y que la oposición decía que él podía llegar a ser presidente, pues ni siquiera ganó esa elección. Entonces, creo que también obedece a mucha desesperación del Movimiento Ciudadano para no quedar como meros vendedores de humo y defender al menos un bastión que sería Jalisco, pero pues está muy delicado y creo que pues sí, lo mejor o lo más democrático sería que para ahorrarse estas imágenes tan fuertes que estamos viendo, pues que se abra, que haya transparencia y no le tendrían por qué temer a algo tan básico. Bien, Daniela, gracias. Miren, antes de seguir adelante con todas sus pecaminosas interpretaciones y análisis, déjenme compartir lo que ha puesto en Twitter, bueno, ahora X, Eduardo Verástegui. ¿Se acuerdan ustedes que buscó ser candidato presidencial independiente? Y dice: México, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios por darle la espalda. México necesita volver a ser fiel a la Sagrada Escritura y a la tradición milenaria de la Iglesia, sin ambigüedades ni componendas. México necesita volver a la congruencia. Lo que pasó el 2 de junio es una falta de respeto a los mártires mexicanos y la culpa es de todos. Así que yo los invito a dar el primer paso, pedirle perdón a Dios. Bueno, ya ustedes decidirán si hacen caso. Pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a Denise Dresser por habernos vuelto a poner las cadenas. Todo, qué cosas. Arrepiéntanse. Arrepentíos, pecadores, que el fin del mundo electoral y partidista está cerca. Arturo Cano, para ir cerrando, porque son las 2 de la tarde con 47 minutos, ¿qué hacer frente a la presión de los mercados y la paridad cambiaria ante la fuerza legislativa que viene de Morena y que podría implicar cambios constitucionales profundos? ¿Qué hacer frente a esos poderes fácticos, incluyendo ahorita que mencionamos el de Eduardo Verástegui, que normalmente tiene comunicación con los grupos más de extrema derecha, si se pudiera usar esa clasificación en lo que es por sí muy derechista, de la élite católica mexicana? ¿Qué hacer, Arturo? Al que apadrinan por lo bajo algunos señores obispos, y notan por lo bajo un obispo muy influyente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hacer con el ruido de las joyas, como bien escribió Luis Hernández Navarro, con esta figura que usó muy afortunada en su artículo del día de ayer, que recordando a John Lennon dijo en algún concierto donde en las primeras filas estaba la realeza británica, dijo: los de galería no dejen de aplaudir y ustedes aquí abajo pues hagan sonar sus joyas. Claro. Bueno, pues me pareció una buena figura para hablar de ese sonido de las joyas con los números de la Bolsa Mexicana de Valores como respuesta a esta, no tanto a la elección de Claudia Sheinbaum, sino ante la posibilidad de una mayoría parlamentaria que permita hacer cambios profundos a la Constitución, a las leyes. Y bueno, pues hay este nerviosismo al que rápidamente salió el secretario de Hacienda, el primer funcionario del próximo sexenio, porque ya Claudia Sheinbaum anunció que él continuará y él informó que hay aceptación por un tiempo indefinido. Hay esos dos mensajes hacia los mercados. Uno, el de la permanencia de Rogelio Ramírez de la O, y otro, el nombramiento del doctor Juan Ramón de la Fuente como coordinador de la transición. Dos personajes que no pueden ser señalados o acusados de ser a la dura ni radicales de ningún tipo. Entonces creo que eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, que el mensaje de Rogelio Ramírez de la O fue mesurado, tranquilo y muy dirigido a no darles alas a algunos que andan con ciertos afanes golpistas a partir de movimientos en la bolsa de valores o en la apreciación del peso mexicano. Bien, gracias. Federico Bonazo, ¿qué pensar, qué hacer respecto a este tema de las presiones de grandes capitales para tratar de mandar un mensaje de advertencia o no sé, en cuanto al poder legislativo que vendría de Morena y que podría ser capaz de cambiar muchas de las reglas del juego con las que han jugado
exitosa, gananciosamente estos capitales, Federico? Sí, yo pensaba si es posible una pedagogía del sector económico, del poder económico concentrado, una pedagogía que abonara la idea de que no hay una animadversión por naturaleza de cualquier gobierno que se llama progresista o de izquierda contra los negocios en sí. Lo único que hay es la intención de la prosperidad compartida. ¿Qué significa esto? Pues que los negocios tienen un límite, que si tú quieres hacer fracking en México, pues no, fracking no va a haber. Me parece fundamental que una ambientalista como Claudia comprenda que hay determinados negocios extractivistas que no solo son muy asimétricos en cuanto a las relaciones económicas entre corporaciones y países o entre dos estados, sino que son dañinas al medio ambiente, a la población que vive cerca de esos yacimientos, y que no, que hay límites, que por otro lado, como ha ocurrido en este sexenio, la inversión extranjera directa ha tenido con pandemia incluida, una cifra récord, es decir, hay muchas oportunidades para invertir en México, entendiéndonos con nuevas reglas de convivencia. Nadie va a expropiar corporaciones mientras las corporaciones entiendan que no pueden apelar o aspirar a una renta mayoritaria sobre los recursos nacionales o barrer con el sector servicios sin pensar que eso tiene que tener alguna contrapartida en cuanto a salarios. En fin, que intentar una pedagogía económica, porque cuando llamamos el temor de los mercados, mercado es una palabra, es un eufemismo que usamos para no hablar directamente de codicia. Detrás de los mercados, nuevamente, no hay robots, hay seres con una enorme codicia. Los mercados son el reflejo de una manera de concebir la sociedad que necesita ser desafiada. Yo estoy seguro que el desafío a esa concepción absolutamente mercantilista de las relaciones entre Estado y poder económico, de parte de Claudia Sheinbaum, va a encontrar una manera de hacerle entender estas señales que ya mencionaba Arturo, con la ratificación de Ramírez de la O, con otro tipo de llamadas él tuvo con los inversionistas. Es decir, Claudia Sheinbaum no es una radical, no va a desafiar el sistema capitalista, y en ese sentido yo creo que los mercados se van a quietar rápidamente. Lo vimos, la bolsa cayó un 4%, pero ya se está recuperando. El peso perdió por primera vez en el sexenio, también algo parecido a un 4%, pero ya está recuperándose. No creo que esto vaya a ser un motivo de demasiado problema, si es que Claudia les cumple también a estos poderes económicos una de sus perspectivas, que es no endeudarse más allá del 6% del PIB, que es la situación en la que nos encontramos ahorita, y intentar rebajar la deuda a un 3% del Producto Interno Bruto. Bien, gracias. Daniela, ¿qué pensar de este tema? ¿Cómo se puede enfrentar todo este tema de la codicia, por no hablar de los mercados, en este terreno de lo que estamos platicando, Daniela? Creo que también se trata un poco de aguantar, ¿no? O sea, ya estamos en un momento en el que, y sobre todo con la administración de López Obrador, en el que ni el gobierno ni los ciudadanos nos queremos sentir sometidos por los intereses extranjeros, que siempre recuerdo cómo era la nota de ya recomienda el Fondo Monetario Internacional, lo que esto y que aquello. Por ejemplo, ya nos quitamos el yugo de las calificadoras que estuvieron esta administración pues bajando calificaciones, cuando, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, recuerdo que Moody's se portó de lo más paciente con la esperanza de que Peña Nieto sí pudiera poner en funcionamiento la reforma energética, ¿no? O sea, conferencia tras conferencia en Moody's era, no bajamos la calificación porque ya se va a poner en marcha la reforma energética. O sea, fue una paciencia desmedida que obviamente no tuvieron en absoluto en esta administración. Entonces creo que poco a poco podemos ir marcando nuestro territorio, nuestros límites, de decirles, pues no van a venir a someternos con sus presiones, ¿no? Ahí pues también va a ser mucho de cómo juegue Claudia con sus piezas. Creo que pues sí es muy buena decisión el dejar a Rogelio Ramírez de la O pensar en su sucesor. Digo, él ya mencionó que es por tiempo indefinido, no sabemos si se vaya a querer quedar otros 6 años en un cargo que es complicado, pero bueno, ya ella pensará en quién va a suceder a Rogelio, porque así se va a prestar con muchísimas otras de sus decisiones, ¿no? En este caso también ya vimos que el peso se empezó a
a estabilizar, o sea, tampoco fue como que el brinco que dio durara semanas o que llegara a los 20 pesos, o sea, ya está otra vez hacia abajo. Entonces, creo que son esas dos cosas. Primero, el ir mandando esos mensajes de que esos organismos y oficinas internacionales ya no pueden venir a presionar y a someter. Y la otra es que también paciencia. Siempre con muchas decisiones la bolsa tiene esas fluctuaciones, pero después viene la calma y ahorita creo que sí fue un asunto también mediático el decir que ya México estaba desestabilizado, casi teníamos a Chumel Torres otra vez diciendo compren dólares o no sé, pero o sea, ya parece que va hacia abajo, entonces también es como guardar la calma un poco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son las 2:56 p.m, nos da para unos 2 minutitos de postre para ir cerrando, así es que Arturo Cano, por favor, postrecito. ¿Cuáles encuestadoras van a desaparecer y cuáles van a permanecer, Julio? Bueno, me temo que seguirán vivas todas, porque mientras haya políticos que quieran halagos numéricos, pues ahí estarán y habrá negocio, o que utilicen las encuestas para golpear políticamente. Las dos peores en esta contienda fueron, curiosamente, las que usó la campaña de Xóchitl Gálvez para su guerra. México Elige y Massive Caller, que se equivocaron más por 34.8 y algo así. Y las que más se acercaron fueron Mendoza Blanco y De las Heras de Motecnia, que dirige Rodrigo Galván, cuando publicó su último estudio que le daba una ventaja de más de 30 puntos a Claudia Sheinbaum. Se le fueron a Rodrigo Galván encima de una manera, bueno, le dijeron el peor de los insultos que le pudieron hacer ahí en su página. Él compartió algunas imágenes, no sé si las tenemos. Le dijeron peligro para México, mentiroso, ¿cuánto te pagaron? No es cierto. Bueno, la cantidad de insultos es realmente de antología. En tercer lugar, por ahí quedó Metrix, que estuvo también más cerca, pero hay algunas de las que consideramos muy serias, como la del diario Reforma y el diario Financiero, que también quedaron bastante lejos. Entonces habrá que hacer ese examen con más calma para en futuras elecciones, pues siempre que se hable de encuestas, decir, pero recordemos lo que pasó en el 24. Muy bien, en unos segunditos, en un ratito ponemos más estos mensajes de los que nos hablas, Arturo. Por lo pronto vamos con Federico Bonazo para también su postrecito, por favor. Creo que tenemos una gran oportunidad para afianzar la democracia, precisamente. Los que consideran que la democracia está mejor protegida en el bando de la 4T, como los que consideran que la marea rosa es en este momento el sector de la población que defiende la democracia, yo creo que todos tenemos una gran oportunidad para afianzarla. Afianzarla significa, en este momento, tener serenidad, confiar en la autoridad electoral, por supuesto que proceder con las imputaciones que sean pertinentes, sucede en todo proceso electoral de esta magnitud, pero no caer en, propongo yo, en estigmatizar al votante rival. Porque una cosa es criticar con la dureza que merece la irresponsabilidad de la conducción de la oposición. Una cosa es criticar a Claudio X, hoy lo vimos defenestrado por Azucena Oresti, que le dio, pero hasta que tuvo, porque ya está dividida la oposición y ya están queriendo también colocar ante la hoguera pública a sus chivos expiatorios, que espero que se den cuenta que además de chivos expiatorios han sido los conductores de una campaña desastrosa. Pero una cosa es criticar la deslealtad con la democracia que ha tenido esa conducción y otra es estigmatizar al votante de Xóchitl. Yo propongo respeto sagrado al que votó diferente a uno, si uno votó por Morena, pues respeto sagrado al que votó por Xóchitl o por Maínez y viceversa. ¿Esto por qué? Porque es un camino, es una oportunidad que se nos abre para empezar a solucionar un encono enorme que no le conviene a nadie. Ojalá esta oportunidad sea bien tomada por la mayoría de los votantes. No se puede sacar al votante de Xóchitl de la democracia y decir es que no entiende y entonces no, son parte de la democracia. 1 de cada 3 mexicanos y mexicanas no votaron por Morena. Eso es fundamental tenerlo. Bien, Federico, gracias. Aquí están las imágenes que mencionaba Arturo Cano de las referencias que hay por ahí. Rodrigo Galván es un mentiroso, eres un peligro para México, al director de la empresa de demoscopía de Las Heras. Y luego otros comentarios también en términos parecidos. Son la peor encuestadora del país y las pruebas abundan. Y varios señalamientos muy adversos, muy groseros. No, lo de la peor es lo más suave que le dicen.
Sí. Pero, ojo, fue el que estuvo más cerca de los resultados del conteo rápido del INE. Así es, así es. Bueno, pues ahí están estos mensajes. Y bueno, vamos, Daniela, vamos con el postrecito, por favor. Sí, para no cortar el tema, pues desafortunadamente parece que el dueño de Massive Caller ya simplemente va a ofrecer una disculpa, ya es como una coreografía que tenemos post-elección, ¿no? O sea, incluso con GA-ISA, ya con Massive Caller es, pues, sí, vendimos servicios, pero al final, pues una disculpa, vamos a mejorar los procesos, pero pues vamos a seguir teniendo Massive Caller siempre que tengamos políticos que necesiten un Massive Caller. Que por cierto, toda esta gente de la que hemos estado hablando, que se ha hecho viral en redes sociales, la mesa de Atypical, pues sí le creyeron, que eso es lo más sorprendente, o sea, porque ellos estaban diciendo que Xóchitl sí ganaba, que ellos vieron las encuestas, que dónde quedaron todos esos votos de las encuestas. Entonces, pues aunque muchos nos estuvimos carcajeando de este tipo de servicios, pues no, sí hubo quienes les creyeron, desafortunadamente fue gente que apoyaba a Xóchitl y por eso también parte del enojo, pero sí es muy desafortunado. Massive Caller lo que tendrá que hacer es cambiar de giro, decir que son una agencia publicitaria, porque eso es lo que son, en lugar de estar siempre metiendo estas encuestas que en nada ayudan y más bien rompen corazones como lo estamos viendo ahorita. Bueno, pues entonces así estamos. Gracias a los tres. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Arturo, Federico, Daniela, gracias. Entonces, nos despedimos al son de No sé ni a dónde voy, amando tu prisión, la canción Cadenas que canta espléndidamente Eugenia León. Muy bien, con Tenía eso. Muy preparado, Arturo, hoy. Sí, preparado, sí, todo. Órale. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias.